Hoy vamos a aprender cómo interpretar las señales del cuerpo, cómo escucharlo. Es que no nos hemos acostumbrado en la vida a escucharlo, a que cada dolor quiere decirme algo, a que cada molestia me está dando un mensaje. Primero, cómo interpretarlo, también cómo ayudarle a fluir, si es una maluquera, si es una enfermedad, si es una indisposición, si es que mi campo energético no está fluyendo bien, y cómo empezar a fluir con la vida, que eso es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos y cuando hablamos y cuando somos conscientes de todo lo que pasa. No estamos escondiendo nuestras emociones, no estamos reprimiendo. Por ahí dicen una frase muy cierta: el cuerpo habla lo que la boca calla. Para eso tenemos que aprender a descifrar todos estos mensajes. Está con nosotros la bellísima Cristina Montana y ella nos va a hablar desde el campo energético, desde el campo espiritual, cómo hacer para entender cada una de estas señales. Bienvenida a tu casa, qué bueno verte, qué rico que siempre estés en este diario. Dianita, gracias a ti por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo contigo. Y hoy este tema es un tema que me apasiona mucho y en el que trabajo en consulta con mis pacientes permanentemente, porque yo pienso que si hay algo que nos regalan las medicinas de Oriente es la capacidad de entrenarnos en la escucha de nuestro cuerpo. Es decir, todas esas señales que el cuerpo nos envía y que muchas veces no escuchamos o queremos no escuchar, hasta que ese desequilibrio va creciendo y va aumentando y ya el cuerpo se revela, y es cuando ahí aparecen los síntomas físicos. Varias veces hemos hablado aquí contigo que en las medicinas de Oriente lo que nosotros comprendemos como cuerpo físico está dividido en 6 niveles. Para una mayor comprensión yo hablo siempre de 3 niveles, nos queda más fácil entenderlo así. Está el cuerpo físico, el material, el que tocamos y palpamos. Está el cuerpo mental, de los pensamientos y las emociones, y está el cuerpo espiritual, el más sutil. El cuerpo nos habla desde los 3 aspectos. Digamos que desde el punto de vista espiritual, el cuerpo espiritual nos invita siempre a progresar, a evolucionar, a mejorarnos como personas, como almas, digámoslo así. Después está el cuerpo mental, pensamientos y emociones. Los pensamientos y las emociones hemos hablado de ellas también en varios programas, Diana. El pensamiento, energéticamente hablando, es la chispa de la creación. Los pensamientos tienen la capacidad y el poder de crear nuestra realidad. Si nosotros no hacemos o no ponemos o no prestamos atención a lo que pensamos y no miramos cuál es el origen de ese pensamiento para trabajarlo y no nos proponemos a convertir esos pensamientos de baja vibración en pensamientos positivos, esos pensamientos en el tiempo van a terminar bloqueando nuestros canales energéticos y se van a manifestar ya a un nivel más profundo, que es el cuerpo físico. Lo mismo sucede con las emociones. Emociones en las que tú vives por mucho tiempo pegado a esas emociones terminan por afectar la circulación energética en tu cuerpo físico, y ahí es cuando ya el cuerpo físico nos envía estas señales que nosotros en Occidente llamamos síntomas. Tú hablabas al comienzo, puede ser un malestar, un dolor, una incapacidad de moverte o de dormir en modo natural, y ahí es cuando ya comenzamos a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sabemos que nuestro sistema energético o que nuestra energía no está fluyendo del todo bien? Que aquí empezamos a escuchar las señales del cuerpo. Así es, Dianita, la conciencia es fundamental porque nos hace responsables, y yo creo que la palabra responsabilidad es absolutamente fundamental en este caso y en esta guía que vamos a realizar, porque estamos acostumbrados a delegar nuestra salud en las manos del médico, del terapeuta, del profesional de la medicina que se ocupe de acompañarte y de ayudarte, y realmente más que delegar es importante trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto porque nadie conoce tu cuerpo ni nadie puede escucharlo como lo haces tú, y es ahí cuando se vuelve fundamental aprender a sentir esas señales y a través de ellas comenzar a trabajar en tu propio bienestar. Es bien importante entonces que aprendamos a detectar o a leer esas señales que nos da el cuerpo. ¿Cómo podemos empezar? Y es por ahí precisamente, Dianita, por donde vamos a iniciar. Es decir, ya como te expliqué al inicio, pensamientos y emociones son los que, si se prolongan en el tiempo, comienzan a desequilibrar tu cuerpo físico. Entonces, hasta ahora no tenemos síntomas físicos, vamos a mirar pensamientos y emociones asociados a los chakras. Los chakras también es un argumento del cual hemos hablado muchas veces,
pero me gustaría en esta guía rápida para la comprensión de las señales del cuerpo asociar los chakras al pensamiento, a la emoción, a las partes del cuerpo y poder entender qué actividades podemos realizar para desbloquearlo, qué tipo de alimentación y los cristales. Muy bien, entonces empezamos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba vamos a comenzar con nuestro chakra raíz, ese disco energético que se localiza en la base de nuestra columna, a la altura del coxis. Es importante el color porque el color nos va a servir después en los tratamientos, en la prevención. El color es rojo y básicamente el chakra de la raíz mueve la energía de la protección, el sentirte protegida, el sentirte enraizado, que es un término que tiene que ver cómo hacen los árboles, las raíces en la tierra, sentirte estable y conectado con el lugar donde vives. Y este chakra te relaciona con la energía del trabajo y del dinero también. Muy bien. Digamos que es lo más material, lo más terrenal desde el punto de vista energético, por eso la frecuencia es roja. ¿Cuáles son las emociones que comienzan a hablarnos y los pensamientos de que el chakra raíz comienza a desequilibrarse? Está medio bloqueado. Exacto. Vamos a unirlo todo en una palabra que es el miedo, pero el miedo en relación sobre todo a tu instinto de sobrevivencia, es decir, cuando tienes miedo por tu vida, por ejemplo, cuando te sientes desenraizado porque estás rompiendo, por ejemplo, un ciclo importante, estás cambiando de país, estás yendo a trabajar a otro lado, o estás, por ejemplo, también separándote, ¿no? Terminando una familia. Que te sientes como en el aire. Sí, esa exacto, esa sensación es así, te sientes literal sin piso. También relacionado con la economía, cuando pierdes tu trabajo o cuando estás en una crisis económica muy profunda. Entonces, digamos, estas son las situaciones que te llevan a sentirte con miedo, a sentirte no protegido, a sentirte no saber qué hacer. Y ya cuando comienzas a sentir eso, cuando comienzas a sentirte así, tus pensamientos comienzan a ser repetitivos, ¿no? Comienzan a ser fijos. Yo no voy a poder, no voy a salir nunca de esta situación, el trabajo, no voy a conseguir estos años un nuevo trabajo, o todos relacionados, o de pronto cambiando de país me va a quedar difícil volver a ser yo. Entonces esa es la primera señal, sea a nivel de pensamiento, sea a nivel de emoción, que te envía tu cuerpo. Desde ahí deberíamos ya comenzar a hacer algo, sin esperar que sea el cuerpo físico a hablarnos de ese desequilibrio. Y esto comienza entonces, antes de que se comience a manifestar en el plano físico, tú puedes comenzar a escuchar estas señales, y si no las escuchas, si te prolongas en ese estado de ánimo y en ese tipo de pensamientos, la parte de tu cuerpo que se comienza a afectar es de la cintura para abajo. Normalmente los huesos, la estructura ósea, que es la que te da firmeza, ¿no? La que te da sensación de estabilidad. Y vamos de la cintura para abajo, la columna lumbar, la cadera, las rodillas, los tobillos, los pies, pero también todo el sistema de ligamentos, tendones, músculos. Subamos al siguiente chakra. Nos vamos ahora al chakra sacral, que está 3 dedos por debajo del ombligo, un disco de color naranja. Vuelvo a insistir en el color porque nos servirá cuando hablemos de tratamientos. El chakra sacral, Diana, mueve la energía que nos conecta con el placer de vivir, con la experimentación a través de los órganos de los sentidos, con la sexualidad y con la creatividad. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando se comienza a desequilibrar, ¿por qué se desequilibra? ¿Cuáles son los pensamientos y cuáles son las emociones que nos llevan a desequilibrar nuestro chakra sacral? Como tienen que ver con la expresión y la expansión de mi ser en relación a las relaciones que yo tengo, ¿no? Entonces puedo comenzar a sentirme, por ejemplo, en culpa en alguna relación, en mi relación de pareja, en mi relación familiar. Puedo sentirme sin motivación y sin ganas. Es como si ese deseo de vivir y esa maravilla que es vivir y experimentar la perdiera, ¿no? Me siento como desmotivado, parado, no creativo. Comienzo a sentirme sin alegría y sin diversión.
Cristi, ¿y qué papel juega la sexualidad en esto? La sexualidad hace parte y engloba todo ese aspecto del placer, ese aspecto de gratificarnos a través de los órganos de los sentidos y de poder vivir la vida con liviandad y con diversión. Entonces, cuando manifiestas, por ejemplo, problemas en tu sexualidad, y podemos subirnos un poquito a la parte más alta, ¿no? En la parte espiritual, cuando hay creencias limitantes, por ejemplo, en relación a tu sexualidad, esas creencias te limitan y no te hacen expresarte ni disfrutar de una sexualidad sana, por ejemplo. Bueno, y si eso lo alargas en el tiempo, lo llevas por años, ese comportamiento, ese no gozo, ese no disfrute, termina por enfermarse ya el cuerpo físico. ¿A dónde se dirige este bloqueo del chakra sacral? Se dirige a los órganos ginecológicos, es decir, ovario y úteros en la mujer, la próstata, los testículos en el hombre, pero también la vejiga y los riñones. Y cuando tienes este desbalance energético en este chakra, ¿qué es lo que empiezas a ver en tu vida que no te fluye? ¿Qué aspecto? No te fluyen las relaciones, no fluye en armonía el disfruto y el goce, no te sientes verdaderamente con proyectos también, creatividad. El proyecto también lo vamos a unir después un poco también al chakra del plexo, pero digamos que no te sientes feliz, no te sientes vibrando en alegría, no te sientes conectado con la vida a través de tus sentidos, ¿me entiendes? Es como si vivieras opaco, aburrido, sin conexión, no creativo, no propositivo, no te relacionas fácilmente con tu alrededor. Muy bien, entonces nos estábamos adelantando un poquito al chakra plexo solar y a ese vamos ahora. Ok, nos vamos entonces al plexo, que es el tercer chakra, está 3 dedos por encima del ombligo. Este chakra brilla en el color amarillo, su frecuencia vibratoria es el amarillo, y digamos que mueve la energía del poder personal, de la confianza en uno mismo y de la toma de acción. Entonces, digamos, ¿por qué es tan importante? Porque es el chakra que nos lleva a movernos y a tomar decisiones. Entonces, cuando está desequilibrado, ¿qué pasa? O qué pensamiento y qué emoción puede llevar a desequilibrarlo, porque es lo mismo, ¿no? El origen siempre está ahí, y es cuando no nos sentimos empoderados, cuando nos hemos comenzado a experimentar en el mundo exterior pero no encontramos una posición, o cuando queremos fuertemente o deseamos un éxito y nos la pasamos luchando por alcanzarlo sin disfrutar y sin sentirnos merecedores de esas situaciones. Casi siempre tienen que ver a nivel personal con el mundo laboral, con la toma de decisiones, con el crecer en tu propósito y en tu misión en este plano, ¿no? Sentirte completamente satisfecho y el creer en ti y en tus capacidades. Las frases que te comienzas a decir es no soy suficiente, yo no puedo, y todos estos pensamientos repetitivos te hacen sentir poca cosa o te hacen sentir sin autoestima, y esta situación en el tiempo comporta que se desequilibren algunos órganos en nuestro cuerpo físico. Todo el aparato digestivo, desde la boca al recto, puede tener problemas, esofagitis, gastritis, duodenitis, colitis, etc. Ahí también entra el hígado, está en toda esta zona del plexo, entonces las hepatitis, la vesícula biliar, los cálculos y también el páncreas. Son, digamos, los órganos que te van a decir que esta situación de falta de poder personal, en Oriente lo llaman estrés, ¿no? Nosotros estrés es un término que abarca muchos aspectos, pero sobre todo es eso, es vivir corriendo, queriendo alcanzar un éxito y un lugar que te ponen en un ritmo hipermetabólico, en un tipo de vida de carrera y de sobrevivencia que no te permite disfrutar y no te permite parar ni relajar. Te voy a pedir que nos devolvamos a los 2 chakras anteriores, teniendo en cuenta el del plexo solar. ¿Cómo lo definirías tú en una palabra? Según lo que me hablas, el plexo solar, cuando no está funcionando bien, le pondría como una palabra, frustración. ¿O esto sería muy atrevido? No, es así, frustración. Mira, hablamos del miedo en la raíz, la culpa en el sacral. Aquí podemos poner la frustración, la humillación, la minusvalía, el sentirnos poco. Perfecto. Subamos Nos vamos al chakra del corazón. El chakra del corazón está en el centro del pecho. Es un disco de color verde o rosado. Esa es la frecuencia vibratoria del chakra del corazón. Digamos que la energía que mueve es la energía del amor y de la compasión por uno mismo y por los demás. Bueno, básicamente es eso. Cuando comienza
Amor y compasión por uno mismo, amor y compasión por los demás, específicamente por la pareja y por la familia. Digamos que este es el movimiento energético de este chakra. ¿Qué emociones y qué pensamientos te alejan de esa vibración de amor y de compasión? Normalmente la emoción la podemos llamar la tristeza o la angustia, es decir, cuando sentimos abandono, cuando no nos sentimos amados o valorados, cuando estamos esperando que sea el afuera que nos valore en vez de valorarnos y amarnos primero nosotros mismos. Eso genera angustia, eso genera sensación de soledad, eso genera desamor, sí, yo creo que esa sería la palabra que más la define. Y los pensamientos repetitivos es: yo no puedo sola, yo siempre necesito a alguien, dependo de los otros para ser feliz, para sentirme cuidada, amada, protegida. Y básicamente estas emociones o esta sensación de miedo a la soledad, de no poder hacer las cosas yo, de no amarme y respetarme por lo que soy, de no valorarme y aceptarme con mis luces y sombras. ¿No? Habíamos hablado que ese viaje a través del chakra del corazón es para mirarnos con luces y sombras y para amarnos así como somos. Todos tenemos luces y todos tenemos sombras. ¿Qué es importante entonces ahí, Dianita? Este desequilibrio por mucho tiempo, ¿qué órganos va a afectar? Va a afectar nuestro corazón físico y nuestros pulmones. Es decir, podemos presentar trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, taquicardias. Las crisis de pánico tan comunes son la manifestación del desequilibrio del chakra cardíaco, ¿no? Esa angustia profunda que te bloquea el pecho, que no te permite respirar y que te hace sentir muy preocupado, ¿no? Muy desconectado de ti. ¿Y podríamos darle el nombre de tristeza? Tristeza, claro, tristeza profunda, angustia y tristeza. A mí me gusta llamarlo, mira que en la medicina china el corazón es el albergo, dicen ellos, de dos emociones extremas que son la tristeza profunda y la felicidad extrema, que en la polaridad las dos afectan el chakra cardíaco. Es siempre esa búsqueda de ese equilibrio emocional que te permite tener este centro estable. Entonces, sí, es la tristeza y la angustia, serían las emociones en este centro. Y pulmón y corazón, mira que hay un ejemplo aquí muy clásico y es las mamás cuando hacen su primer viaje y los papás y dejan a sus niños chiquitos en su primer viaje que hace uno para salir a descansar un momento. Los niños puntualmente, gripa, ¿no? Total. Mocos, fiebre, tos, y es la manifestación de esa angustia, de esa separación, como de ese abandono que se siente, y esta es la manifestación del cuerpo físico. Wow. Vámonos al chakra garganta. Garganta. El chakra de la garganta está ahí en el centro del cuello, es de color azul celeste, azul cielo, y digamos que es el centro que maneja la comunicación, bueno, verbal y no verbal. ¿Qué pensamientos y qué emociones te llevan a bloquear el chakra de la garganta? Pues todas las alteraciones de la comunicación, por ejemplo, el no comunicar o el no comunicar en un modo empático, la mentira, por ejemplo, el ocultar las cosas, el guardar secretos, el no decir las cosas claramente y no hablar con la verdad. Y todos estos pensamientos asociados a, o yo estoy guardando esto, o esto no lo puedo decir, o yo esto lo dije en mal modo, o yo esto lo dije sin ser empática con la persona que está enfrente. Acuérdate además que la comunicación, les he dicho, siempre va en dos sentidos, ¿no? Es lo que se habla, pero también lo que se escucha, la capacidad de escuchar. Las personas que no escuchan bloquean su chakra de la garganta. Entonces aquí vienen todas las enfermedades o los síntomas físicos de la amigdalitis, otitis, exacto, rinitis. Sí, es el árbol respiratorio alto, tienes razón tú, la sinusitis, la otitis, la amigdalitis, la laringitis, los problemas de afonía, cuando se te va la voz, cuando no puedes hablar, y importantísimo, la tiroides. Y otra cosa muy importante, Dianita, acuérdate que la comunicación puede ser verbal, perdóname, pero también no verbal con expresión, y cuello, hombros y brazos tienen que ver con el chakra de la garganta. Entonces pon ahí contracciones musculares, cervicales, dolor a las manos, dolor a los codos. El chakra de la comunicación también maneja el dar y recibir en equilibrio. Por eso muchas veces cuando nos duelen el pulso o nos duelen los codos es que no estamos dando y recibiendo en equilibrio. De manera fluida. En armonía. Infinito, en armonía.
el chakra del tercer ojo? El chakra del tercer ojo está ahí en el entrecejo, es de color azul índigo. Es el chakra que mueve la energía de la intuición, ¿no? Esa capacidad de percibir y de intuir o de sentir las cosas que físicamente, por ejemplo, no ves. La capacidad de ver con algo que no son nuestros ojos físicos, ¿no? Este es un don que todos tenemos, que estamos trabajando y, como les decía yo, siempre estamos despertando. Tiene que ver con la glándula pineal específicamente. Entonces, digamos que los pensamientos y los miedos que te desbloquean o que te llevan a bloquear, perdóname, el chakra del tercer ojo pueden ser la depresión, el no sentirte conectado, el no sentirte armónico y en relación con tu cuerpo, en esa armonía con el cuerpo, el sentirte no conectado y no pertenecer a esa realidad que estás viviendo, como sin conexión, no conexión física, sino sin conexión en general. ¿Y los síntomas físicos? Los síntomas físicos, básicamente, trastornos del sueño. Está la glándula pineal ahí, que es la que secreta melatonina y nos ayuda a regularizar el sueño, y cefaleas o dolores de cabeza, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, el chakra corona, que está ahí en nuestra coronilla, vibra con el color violeta o color morado, y es el chakra que nos regala el concepto de unidad, del cual también hemos hablado varias veces. Nos conecta con nuestra espiritualidad, y digamos que es un chakra que está muy bloqueado por pensamientos egoicos, ¿no? Cuando yo estoy en el ego y cuando me muevo desde el ego, y cuando estoy completamente conectada a tierra sin abrir mis chakras superiores, me es muy difícil ver el concepto de unidad o ver el concepto de la igualdad con el otro, ¿no? De respetar la opinión del otro, de estar o de lograrme poner en la posición del otro, sino más bien soy yo el centro de todo, ¿no? Y ese comportamiento y esa actitud egoica o esos pensamientos solamente en nosotros son la manifestación del bloqueo del chakra de la corona. ¿Y cómo se va a manifestar a nivel físico? Haría más o menos, corona y tercer ojo van muy parejos porque se localizan los dos en la cabeza. Entonces podemos hablar de cefaleas, podemos hablar también de trastornos del sueño y trastornos emocionales. Vuelvo a hablar, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad, aunque la ansiedad ya es más localizada en el chakra del corazón. ¡Wow! Gracias por acompañarnos, y les garantizamos que la cura está, la solución está. Y para eso, en un próximo programa, pues daremos especificaciones muy adecuadas para que todos tengamos en cuenta y llevemos a la práctica. Gracias, y recuerden que ser feliz es una decisión. Un beso para todos. Si quieres